Hoy presentamos hipertiroidismo en gatos. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar del hipertiroidismo en gatos y para ello, además de la doctora Legua, la doctora Gato, tenemos a nuestra invitada especial, es la de médico veterinario Lucero Recalde Acuña. La doctora Recalde es egresada de la Universidad Científica del Sur, es especialista en medicina felina, fundadora de Iris Medicina Felina Veterinaria, miembro de la American Association of Feline Practitioners, diplomada en medicina felina, diplomada en odontología felina en Brasil, pasante en Animal Endocrine Clinic en Estados Unidos, pasante en Cats Veterinary and Radium, ¿sería? Treatment Center, ¿no? En Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias por estar acá, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Qué es el hipertiroidismo en gatos? Bueno, el hipertiroidismo felino es una enfermedad endocrina y es bastante común, digamos que es la enfermedad endocrina top dentro de las enfermedades endocrinas que pueden presentarse en los gatos, es la más común. Y en realidad, para resumirlo y hacerlo muy simple, es una producción autónoma de las hormonas tiroideas a nivel de la glándula tiroides, que se encuentra, al igual que nosotros, son estas glándulas que se encuentran alrededor de la tráquea, en el cuellito, y que pueden ser palpables o no en los gatos en una exploración física simple, ¿no? Y esta enfermedad causa un hipermetabolismo, un hipercatabolismo del paciente, y bueno, digamos, para no extenderme en las demás preguntas, es básicamente eso, ¿no? ¿Y cómo determinar o cuáles serían los signos más comunes de esta enfermedad? Actualmente lo que hacemos es diagnosticarlo al hacer medicina preventiva, lo diagnosticamos antes de llegar muchas veces a los signos clínicos. Es decir, como ya hacemos una medicina preventiva, nos estamos adelantando a lo que en el futuro puede pasar con el paciente. Pero si nos basamos en los estudios, en los libros y los pacientes que aún nos llegan con signos evidentes de hipertiroidismo, podemos decir que no son signos patognomónicos, o sea, no son signos específicos, pero que sí pueden compartirse con otras enfermedades muy parecidas. Por ejemplo, disminución de peso y que el gato sigue comiendo con regularidad, no es que haya dejado de comer, sigue comiendo normal, empieza a perder masa muscular, empieza a bajar de peso. Hay ciertos cambios en el comportamiento muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el gatito era muy cariñoso y de repente a sus 10 años empezó a ser muy irritable o empezó a dar zarpazos de la nada, ¿no? Ya no quiere estar junto al dueño o busca lugares un poco más fríos, ¿no? Esos son signos que pueden aparecer. Como estábamos conversando hace un momento, problemas dermatológicos que de repente el gato nunca tuvo en su vida y que de la nada empiezan a aparecerse, ¿no? Como sobreacicalamiento. Dermatitis. Problemas de hongos, por ejemplo, ¿no? Un gato adulto que no ha tenido mayor contacto con otros gatos o de repente no sale de casa, ¿no? Empieza con problemas de micosis, ¿no? Generalizadas o focalizadas. Y este gatito, pues, ya adulto, con un sistema inmunológico supuestamente ya formado, no debería tener estos problemas de piel, ¿no? Como un cachorrito. Luego otras cosas que se describen y se pueden ver son, por ejemplo, los vómitos crónicos, ¿no? Y ahí viene mucho el tema de, mi gato vomita por la bola de pelo, ¿no? Y todo el tiempo se le está echando la culpa a la famosa bola de pelo. Claro. Y en realidad es un vómito crónico, se le llama cuando el gato empieza a vomitar una vez por semana, una vez al mes, todos los meses. Incluso hay gatos que vomitan cada 3 días y el dueño piensa que es normal, ¿no? Entonces siempre estamos como muy pendientes en nuestras anamnesis, en nuestras historias clínicas, haciéndole mucho énfasis al dueño de qué es para usted o qué es para ti un vómito normal, ¿no? También hay pacientes que hacen grados de diarreas, a veces intermitentes, a veces están con las heces normales, luego empiezan con las heces pastosas, ¿no? Y hay otros signos clínicos asociados al hipertiroidismo que a veces podemos ver en casa, que el dueño puede ver, por ejemplo, comienzan a ladear un poco la cabeza cuando tienen hipertensión asociada, o de repente las pupilas siempre están dilatadas, ¿no? Cuando el sol le da a los ojitos, y es evidente muchas veces también en la forma de la carita, ¿no? Tu gatito tenía, no sé, cachetitos y al tiempo, ¿no? Pasan los años y empiezas a ver como una forma más angulada,
de repente ven los dientes un poco más, los caninos un poco más puntiagudos, ¿no? No es que los dientes hayan crecido, ¿no? Entonces sí hay ciertas cosas que de repente para los tutores no es evidente, pero para el clínico en la mesa de examinación Sí puede es serlo. un poco más evidente, ¿no? ¿Y hay algunos signos como que menos conocidos? ¿O digamos que esos son todos? Bueno, en realidad hay gatos que empiezan con problemas, por ejemplo, de hígado, o empiezan con problemas de inflamación crónica intestinal, Wow. o empiezan con problemas de piel, ¿no? Como algo muy simple y tiene una condición corporal o una masa muscular normal, ¿no? Pero llega al consultorio por un tema de un vómito aislado y por ahí en la ecografía anterior le encontraron estos signos en la ecografía, ¿no? Del hígado y el intestino. Entonces, estamos en la obligación, en realidad, y digo obligación porque, bueno, nosotros hacemos medicina felina, pero también de repente estos videos no solamente lo ven tutores, sino tal vez por ahí algunos doctores Sí, que se dedican a perros y gatos. Entonces, estamos en la obligación de siempre en nuestros perfiles, ¿no? De cada 6 meses, una vez al año, pedir Medición. pruebas, mediciones, porque justamente ahorita, 2024, ya no nos llegan estos pacientes que te gritan hipertiroidismo, sino que nosotros los estamos encontrando. Entonces podemos de esa manera adelantarnos a los signos más severos que antes se podían encontrar. Quizás algunos signos adicionales podría ser la polidipsia y poliuria, que toman demasiada agua y por ende están orinando más, ¿no? Pasa que el gato hipertiroideo tiene como un metabolismo acelerado. Entonces, por eso es que a veces hay los vómitos, tiene las diarreas. Algo que también a veces llega a consulta es: mi gato de 10 años, sí, hace 2, 3 años siempre estaba un poco más lento y ahora, ya no, doctora, es un cachorro, ha rejuvenecido. Entonces, no es normal que tu gato de 10, 15 años vaya a rejuvenecer de la nada y comience ahora a hacer tu actividad de cachorrito que no la tenía. Entonces, ese también puede ser una manifestación del hipertiroidismo. ¿Y hay alguna edad en la que suele afectar más? Sí, o sea, la edad supuestamente es a partir de los 10 años, el promedio es entre los 7 y 8 años, y yo he tenido gatos de 1 año que tienen hipertiroidismo, que están fuera del rango, pero en realidad el promedio está entre los 7 y 10 años en adelante, ¿no? O sea, es una enfermedad de gato adulto geriátrico. Es por eso que siempre desde los 7 años se pide ya estos perfiles, ¿no? No siempre tenemos que esperar a los 10 o 15 años. O que hayan signos clínicos. Exacto. Okay. Siempre es bueno hacer una medición desde los 7 años preventiva para ver si no está elevada la hormona tiroidea. Porque a veces está elevada y no tiene manifestaciones. Es un hipertiroidismo subclínico, quiere decir no presenta signos todavía. Así es. Y una vez que estamos pensando en esta edad de 7 a más años, ¿cuán común es, digamos, pensando en de cada 10 gatos, cuántos suelen tener hipertiroidismo? Bueno, en realidad, si hablamos de estadística, en nuestro país no la tenemos, pero basándonos en estudios del extranjero que siempre hacen, o sea, un gato mayor de 10 años, te puedes encontrar, no sé, 5 o 6 de esos pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Y bueno, hay diferentes estudios que te dicen la etiología, o sea, de por qué se genera esta enfermedad endocrina, y hay diferentes teorías, pero no hay ninguna en específica que pueda culpar a una cierta razón por la cual se genera esta enfermedad, ¿no? Se habla de gatitos que, por ejemplo, tienen una base genética o de repente una predisposición. Se habla de sustancias que puedan generar o estimular de manera autónoma la glándula tiroides, ¿no? Como por ejemplo ciertos antisépticos que se ponen en el piso, como por ejemplo estos desinfectantes, ¿no? El gato siempre está como, si está echado en el piso, está en contacto con estos desinfectantes. Se habla, por ejemplo, del revestimiento que le ponen a los enlatados, pero están ciertas grupos de veterinarios que están en contra de los alimentos enlatados, y están cierto grupo que dice no satanicen los alimentos enlatados, porque también si a los tutores les prohíbes que les den alimentos enlatados a sus gatitos, entonces vamos a empezar a tener pacientes con problemas urinarios. Con problemas urinarios, ¿no? Entonces, realmente, pues, hay gatos que nunca en su vida han comido alimentos enlatados y a los 10 años, 15 años empiezan con hipertiroidismo. Entonces, hay uno de las teorías que también la postuló el doctor Peterson, que es el que descubrió el hipertiroidismo y aplicó el tratamiento específico,
que él te dice, ¿no? En 1900, no sé, 80 o 70, no se hacían pruebas para hipertiroidismo, no se hacían mediciones de T4, no se buscaba, no se conocía muy bien la enfermedad, y nuestros gatos eran techeros o eran gatitos de la calle, vivían 5 o 6 años, ¿no? Tenían SIDA, leucemia, etcétera, ¿no? Ahora nosotros hacemos de que nuestros gatos vivan 15, 16, 18 años. Bueno, la gata más viejita que yo he atendido tenía 25. Entonces, nuestros gatos son de departamento, son de casa. Entonces, gracias a nosotros y a nuestro cuidado, son longevos. Claro. De por sí son animales longevos, pero su vida silvestre no lo van a hacer. Entonces, ¿quién sabe si estas mutaciones de las células que están dentro de la glándula tiroides, con los años, empiezan a producir un adenoma o incluso un carcinoma, ¿no? Que es un tumor maligno. Entonces, por ahí se va postulando la etiología. Es muy interesante, ¿no? Todas las hipótesis que puedan existir sobre esto. De repente, para los que no quieren optar por las latas, no sé, por los sachets en todo caso, ¿no? O también tendrían Se revestido. habla de los sachets, siempre se postula Los enlatados. los alimentos enlatados. Es como un retardante, ¿no? Pasa de que no es que sería exactamente que esto va a causar por si acaso, son como que disruptores endocrinos que uno piensa, porque las pipetas también, las postulan. Entonces, en teoría, en un paciente con hipertiroidismo, uno no le dice, ya no le vas a dar nunca más húmeda, simplemente quizás postule por un sachet o una comida en casa hervida, bien manejada. Y bueno, hay que tener un control externo quizás de todo lo que es pulos, garrapatas, otros tipos de parásitos, porque no deberíamos poner en teoría las pipetas. Pero si es un gato que tiene una condición que siempre va a subirse la pula, ahí tienes que ver, o si es un paciente que lamentablemente tiene una dermatitis asociada a la picadora de pulo. Entonces, no puedes dejar de ponerle. Qué interesante. Qué complicado en esos Cada casos. paciente es único. Y digamos, estoy viendo que el hipertiroidismo, al generar este metabolismo acelerado, va a producir cambios en la conducta, en la vida del gato, pero digamos, ¿cómo puede afectar su calidad de vida? ¿Hay algunos aspectos específicos? O sea, si no tratamos la enfermedad, si no se diagnostica a tiempo, hay cambios que pueden ser no reversibles. Por ejemplo, el hipertiroidismo nos puede causar una enfermedad renal crónica, ¿no? Nos puede deteriorar la función renal, la estructura renal. Nos puede producir una cardiomiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento de la musculatura del corazón, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no ha sido diagnosticado este paciente y ocultamos, por ejemplo, el corazón, tenemos un soplo cardíaco, ¿no? Y hay una disfunción en la funcionalidad normal del corazón. Entonces, claro, este paciente va a pasar por cardiología, va a tener un tratamiento cardiológico. Seguramente el soplo se puede regular cuando iniciemos tratamiento, pero esa remodelación de la musculatura cardíaca no va a ir para atrás, o sea, va a quedarse así como está. Hay procesos inflamatorios intestinales que muchas veces se vuelven crónicos. Entonces, en realidad, un paciente hipertiroideo, como dice la doctora, es individual, pero siempre este paciente termina teniendo otras comorbilidades cuando no ha sido tratado a tiempo. Claro. Ok, ¿y cómo se puede diagnosticar el hipertiroidismo? Bueno, a partir de los 7 años, normalmente, así esté enfermo o no el paciente, cuando viene a consulta, se realiza un perfil completo sanguíneo y se mide la T4. O sea, la T4 se le llama T4 total, que es la hormona tiroidea, la tiroxina, y que es, digamos, la que más estable está a nivel sanguíneo como para nosotros poder medirlo con un examen de rutina. A veces me llegan pacientes que el tutor me dice, en otra veterinaria me pidieron que esté en ayunas, ¿no? Entonces, el gato no necesita estar en ayunas para poder realizarse un examen sanguíneo, ¿no? Entonces, eso sí, siempre hay que dejarlo claro. No importa en qué momento del día se mida la T4, es una hormona bastante estable, ¿no? Entonces, esto siempre se asocia a un hemograma, ¿no? Para ver cómo está el grado de glóbulos rojos, glóbulos blancos y un perfil bioquímico. Hay ciertos patrones muchas veces de pacientes hipertiroideos que pueden tener algunas elevaciones a nivel de las enzimas hepáticas, ¿no? No siempre se cumple, pero puede aparecer. Y una medición de T4 total
sospechosa, nos sugiere decirle al tutor que debemos repetir esa prueba y poderle sumar muchas veces otras hormonas que nos ayudan a tener un mejor panorama, ¿no? Asociado a eso, si sospechamos que el paciente puede tener hipertiroidismo, debemos solicitar otras pruebas complementarias, como por ejemplo una ecografía, un examen de orina, ¿no? Y un chequeo cardiológico, ¿no? Siempre que sospechamos de un paciente hipertiroideo hay que hacerle un ecocardiograma, justo por lo que conversamos del corazoncito. Ya. ¿Y hay alguna enfermedad que, digamos, tenga signos signos que se parezcan a los del hipertiroidismo? Sí, en realidad sí. Si hablamos de, por ejemplo, vómito crónico, es decir, de una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, un linfoma, parasitosis, yendo de lo más simple, ¿no? Una enfermedad endocrina, pancreatitis, el hígado está inflamado, una colangitis, o sea, tienes muchas cosas, ¿no? Por las cuales hacer una ruta diagnóstica, ¿no? Pero como digo, desde que le tomas una muestra de sangre a ese paciente, no puedes desaprovechar la oportunidad para hacer la medición de T4, ¿no? ¿Y qué opciones de tratamiento tiene un gato en esta situación? Sí. Acá en nuestro país y en varios países de Sudamérica todavía estamos utilizando medicación oral, porque aquí no tenemos terapia con yodo radioactivo, no tenemos medicina nuclear, que sí la tenemos en medicina humana, pero aún no la tenemos en medicina veterinaria. Lo más cercano es Argentina, está en Brasil, Estados Unidos, en Brasil en algunos lugares, Sí. y en Europa, ¿no? Pero acá, ¿qué opción tenemos? Bueno, cuando confirmamos que el paciente es hipertiroideo, realizamos tratamiento oral con metimazol, que es un medicamento antitiroideo. No es la cura para la... Hoy están súper Sí, hoy están súper cariñosos. Acá tenemos un modelo. Un modelo de lo que puede ser el hipertiroidismo. Hay una sospecha de alguien que tiene que... Una sospecha de hipertiroidismo. Sí, totalmente. La carita, sí. Entonces, ese tratamiento oral no va a curar al paciente. Yo siempre le digo al tutor, eso no va a ser la cura, pero ese tratamiento para que pueda tener una buena calidad de vida, ¿no? Muchos años de vida y podamos regular esa elevación autónoma que está produciendo este posible adenoma en la glándula tiroides. En otros países, como los que acabamos de mencionar, sí está la cura para hacer una destrucción total de estas células que están generando de manera autónoma esta secreción, ¿no? Ok. Y después además de esta medicina, ¿qué cambios en la vida del gato tiene que haber? Bueno, los vómitos pueden empezar a cesar. Incluso la medicación sí puede generar algunos efectos adversos, siempre lo comunicamos. La comunicación con el tutor y a partir de que se inicie el tratamiento, en realidad las reevaluaciones al principio son cada 15 días, ¿no? De buenas a primeras no vamos a ver, por ejemplo, un aumento de peso, pero sí, como en cada control hay que medir la presión, hay que medir el peso, la condición corporal, ¿no? Y en esta etapa lo que vamos a ver es que de repente mejora si hay, previo a eso, hay por ejemplo un soplo cardíaco, empieza a desaparecer cuando empezamos a regular la T4. Poco a poco el paciente empieza a subir de peso, la calidad del pelo mejora, el comportamiento del gato mejora, ¿no? Y ya empieza a disminuir la polidipsia, la poliuria, que es esto de tomar mucha agua, empiezan a comer mejor, porque estos gatos tienen polifagia. Generalmente le sirven la comida y se lo devora con todo, ¿no? Normalmente el gato administra su comida. Tú le dejas y se come 3 pepitas, se va a duerme, come 5 pepitas, ¿no? Pero estos gatos comen y comen y comen y comen, pero no engordan. Entonces eso se empieza a regular, ¿no? Si hay signos de comportamiento en casa, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos conversando de arrancarse el pelo, estar siempre a la defensiva, como muy estresados, también empieza a mejorar. Ok. Y algo adicional que sería bueno recalcar es que a veces está muy ligada a una enfermedad renal crónica, pero silenciosa. Pasa que el hipertiroidismo como que enmascara la enfermedad renal crónica. Entonces, una vez que lo estabilizamos, siempre tenemos que buscar si había una enfermedad renal crónica oculta.
Entonces, si es una enfermedad que no con una sola medición, con una sola consulta vamos a poder controlarlo, esto requiere que el tutor sea alguien comprometido y siga las indicaciones porque tenemos que hacer muchas evaluaciones para llegar a estabilizar al paciente, porque usualmente comenzamos con cierta dosis y vamos viendo si tenemos que subir, bajar, tenemos que ir graduando la dosis. No es que ya, te doy esta pastillita y ya está, tengo que ir viendo. Pero, y digamos, cambios en la alimentación, de repente más juego, menos estrés, ¿algo de eso tendría que cambiar o, digamos, bastaría con la medicación y el seguimiento veterinario? Depende de cómo se encontró el paciente, ¿no? Ya. Por ejemplo, ¿no? Si sospechamos, si por ejemplo sospechamos de que el paciente se le va a desencadenar una azotemia, que es la elevación de las enzimas renales, y posiblemente este paciente tenga una enfermedad renal crónica, por ejemplo, enmascarada, y durante todo ese tiempo ha comido comida regular para gato esterilizado, gato adulto, nosotros tenemos otras herramientas para pronosticar que la enfermedad renal se va a desencadenar, como por ejemplo tan simple como un examen de orina. Entonces, que es un buen herramienta de pronóstico. Entonces, sabemos que cuando se empiece a desencadenar y en 15 días que se le va a hacer una nueva evaluación, probablemente lo veamos en sus exámenes, esa dieta va a tener que migrar o a una de cuidado renal, dependiendo del grado de enfermedad renal crónica que el gatito tenga, o simplemente podemos pasar a una dieta que se recomienda mucho en gatos. Aquí en Perú no tenemos la dieta específica para gatos hipertiroideos, que es el YD. Pero sí tenemos alimentos como el Hills mayor a 11 años, sí, no digo alguna marca en específica, pero No, normal, no hay problema. hay dietas para gatos senior, ¿no? Ujú. Las dietas para gatos renales también nos van a ayudar. El tema es que si tú te encuentras un paciente hipertiroideo que es muy delgado, no puedes empezar a cortarle los hidratos de carbono, que son los carbohidratos, grasa, proteínas, ¿no? En general, este paciente necesita recuperar masa muscular, ¿no? Condición corporal. Pero si tú tienes un gato hipertiroideo que tenía una condición corporal normal, que incluso hay gorditos, Sí. hay gatitos gorditos que todavía ni siquiera han empezado con los signos peores. Estos gatitos necesitan, al contrario, alimento para un gato indoor, alimento light, ¿no? Alimento de repente de cuidado de un gato mayor de 10, 11 años, Ujú. pero la dieta va a ser siempre condicional a cómo está el paciente, ¿no? En ese momento. No, Posiblemente quitemos enlatados, pero no es que se quite la comida húmeda. claro. Podremos utilizar los sobres Claro. O si el tutor tiene tiempo que puede cocinar. Sí, si no trabaja como unos de 8 a 8, Candidato. también podemos utilizar eso. Yo usualmente sí tiendo a retirar pipetas, pero voy viendo también cómo es el paciente y si es que es un gato netamente de casa, que sé que no se va a contagiar por ahí. Y el pronóstico general va a depender de en qué estadio se logre tratar. En qué estadio se logre tratar, y también se le llama gatos Shimrat a los gatos que no responden al tratamiento con el metimazol y que tienen probablemente un carcinoma tiroideo que es resistente al tratamiento. Ya. Solo he tenido de esos posibles casos uno, y bueno, en los medios económicos estaba poder llevarse al gato a Argentina. Entonces, tuvimos un caso también con la doctora Rubio que se fue a Estados Unidos. Entonces, solamente en esos casos, no hay de otra que buscar el tratamiento, digamos, específico, ¿no? Que va a curar al paciente o que por lo menos tiene un mejor pronóstico con respecto al tratamiento que tenemos acá, ¿no? Pero sí, es importante el estadio. Ahora, el carcinoma es un porcentaje, creo que del 2 al 5%. O sea, las otras veces son adenomas que son benignos. Pero el tratamiento, el gold estándar es ir a Argentina o Brasil o Estados Unidos y hacerle esta iodoterapia. Pero no es que sea de un solo día, porque la gente piensa que va un día y ya regresa. O sea, se tienen que quedar internados al menos una semana en el hospital y tiene que haber un monitoreo constante. Entonces es un viaje de al menos usualmente 2, 3 semanas para poder ir evaluando. Pero es bien interesante. Sí. Interesante y es muy bonito. Tuve la oportunidad de hacer una clínica, solamente el Hypercat Center, que es un centro donde solo llegan gatos hipertiroideos
casi todos tienen la carita de gatos hipertiroideos. Chupado. Y los gatitos tienen una camarita dentro de su gatera. El dueño sabe que se queda 5 días, 7 días, ¿no? Pero ahí llegan justamente pacientes que muchas veces no se pueden controlar. Es más, nosotros tenemos pacientes que se controlan con la medicación, pero como dice la doctora, decirle al tutor que de acá de repente a un año el gatito va a necesitar más medicación o de repente vamos a tener que reajustar dosis, ¿no? Y eso también obviamente con el tiempo lleva a efectos secundarios, ¿no? Como vómitos, diarrea, elevación de las enzimas renales, ¿no? Efectos cutáneos también. Tuve un gato que sí le hizo reacción adversa al metimazol y le salió acá. O sea, sí, estaba que se rascaba y full gastritis. Entonces, el gato en teoría solamente salía elevado en los exámenes, no tenía muchos signos. Ahí tenemos que ir manejando porque también, sí, tenía una buena calidad de vida, pero en los exámenes sí te botaba hipertiroidismo. Y ahora el tutor a veces dice, che, la medicina ya lo está enfermando peor. Ya le quiero dar. Sí, entonces hay formas de manejarlo. Claro, por eso es tan importante el seguimiento veterinario, el control veterinario, ¿no? Claro, pero a ver. Seguido, ¿no? Que no pasa. Bueno, ¿y hay alguna investigación nueva o en curso sobre el hipertiroidismo en gatos? Algo que de repente nos ayude a pronosticar mejor o antes o a tratarlo más fácilmente. Más que investigación nueva, existe mucho ya movimiento de Cat Friendly Home, que hace mucho tiempo era mucho cat friendly al veterinario, pero hoy en día, al menos la Asociación Americana de Medicina Felina, le pone mucho punche a la educación, que es lo que también estás haciendo con tu canal, ¿no? A la educación, a los tutores, porque en realidad si no fuese por ellos, los gatos no vendrían a nosotras o a los veterinarios para poder llegar a un diagnóstico rápido, ¿no? O adelantarnos en realidad. Le ponen mucho punche a la medicina preventiva. Claro. Entonces, en realidad, nosotros podemos 3 años antes diagnosticar tal vez un hipertiroidismo que está silencioso, lo que se le llama el paciente eutiroideo, que es el que está dormido, el subclínico, ¿no? Entonces, esos son más que todos los estudios estadísticos que actualmente están saliendo, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay algún consejo final que podría darle a los tutores que tienen gatos con hipertiroidismo? Que el pronóstico de vida en realidad es bastante bueno si lo agarramos a tiempo, si lo chapamos a tiempo, y que no se asusten cuando el veterinario le dice que tiene hipertiroidismo, porque el tutor se puede asustar. Uh-huh. Es muy importante cómo lo abordamos, ¿no? Y también que sepan que es un compromiso, que no es... El doctor me dio la receta y no aparezco más durante 6 meses. Uh-huh. Entonces, para que haya un éxito en el tratamiento y en la calidad de vida del paciente, es un trabajo en equipo. Nosotros hacemos nuestra parte en el consultorio o en la visita a casa, pero el tutor es el que se va a encargar realmente de sacar adelante el cuadro clínico de su gatito. Ok. Y que no esperen a que tenga una tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es la emergencia endocrinológica del hipertiroidismo, que se presenta todos los signos prácticamente juntos y el gato puede fallecer. O sea, no es que no es tan simple. Y usualmente estos son ya los gatos que llegan en un estado deplorable, pues, que no fueron atendidos a tiempo. Es muy importante lo que es la medicina preventiva, entonces sí es importante que si tu veterinario te pide a los 7 años una medición de T4 la tomes en cuenta. Y si te dice, mira, ha salido en un rango sospechoso, porque en teoría más de 4.7, 4.8 no debería estar, pero a veces está en 3.2 y tú ya sospechas. Si te está pidiendo, oye, hay que medirlo al mes o cada 3 meses, hazle caso, por algo te está pidiendo para detectarlo antes de que pueda manifestar algún otro signo. Claro. Ok, muy bien, entonces, dicho esto, ¿cómo podemos ubicar a la doctora? Me pueden ubicar, bueno, en redes sociales, en Instagram, como Iris Medicina Felina, y también nos pueden ubicar en Francisco Mariátegui, la avenida Francisco Mariátegui 1579 en Jesús María, donde está nuestro centro de medicina felina. Ok, ¿cuál es el nombre del centro? Iris Medicina Felina. Iris Medicina Felina en Jesús María. Y hacen urgencias de día, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Ok, ¿algún número de contacto? Sí, es el 9404-10-170.
Ok, muy bien. Entonces eso también lo vamos a dejar abajo en la barra de información. Y muchas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Adiós. Chao, chao. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.